Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, este podcast en el cual buscamos reflexionar acerca de Dios, de la persona de Dios, pero también buscando reflejar a Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de, yo creo, un aspecto que es central a la persona de Dios, pero también tal vez una de las mejores formas de compartir a Dios con otros. Y para eso me acompaña un invitado muy especial, un amigo, el pastor José Cortés. Te invito a que te quedes para este episodio para hablar de la compasión. José, Hey. bienvenido a este episodio, algo que hemos estado planificando hace un buen tiempo. Sí. Eres una persona bastante escurridiza porque estás muy ocupado. Sin embargo, Bueno. hoy finalmente se da y es dio. un placer tenerte acá. Y antes que nada, yo sé que eres una persona muy famosa en todo el mundo. ¿Qué pasó? Pero por las dudas que algunos todavía no te conozcan, me gustaría invitarte a que te presentes así de manera breve. ¿Quién es José Cortés? José Cortés Jr., mi papá de 2 niños, esposo de una esposa. Mi esposa se llama Joan Cortés. Ella es pastora, plantadora de iglesia en el área de Washington, D.C. Está plantando una iglesia en estos momentos. Tengo 2 niños tienen 16 y 15 años. Están en high school en estos momentos, en la academia allí de Beltsville, de Spencerville, allí en Maryland. Así que también soy un hijo. Tengo mis padres, a quienes quiero mucho. Así que esas son las cosas más importantes. En el ministerio, disfruto mucho mi ministerio también y me toca trabajar en el área ministerial con la División Norteamericana. Soy un director asociado ministerial de la División Norteamericana y mi responsabilidad es dirigir el área de evangelismo. Así que plantación de iglesia, crecimiento de iglesia, esas áreas para la División Norteamericana. Bueno, y estamos haciendo este episodio en Estados Unidos, pero no eres oriundo de Estados Unidos. No nací en Estados Unidos, nací en Cuba. Pasé como hasta los 14 años en Cuba. Después de allí fuimos a España. Vivimos en Madrid por un tiempo también y después vinimos aquí a los Estados Unidos. Wow. Y me imagino que en todas esas etapas debe haber muchas historias. Muchas historias. Donde se ha visto claramente la mano de Dios guiando con tus padres, con tu esposa y ahora con una linda familia y sirviendo como pastor, como director de jóvenes. O sea que hay muchas historias. Pero dejaremos esa parte para otro día. Para otro podcast, la próxima vez que nos podamos empatar. Eso. Y bueno, en la introducción yo mencioné este asunto que yo creo, vamos a hablar un poco más en detalle, que es central a la persona de Dios y tal vez pero tal vez la forma más efectiva de cumplir nuestra misión, de compartir a Dios. Si tuvieras que resumirlo en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Bueno, hay una palabra que para mí es una palabra fundamental en el ministerio de Jesús, en lo que la Biblia habla acerca de Dios, en lo que la Biblia dice acerca de los discípulos y en nuestra iglesia hoy en día, y la palabra es compasión. Compasión. Qué palabra, ¿no? Compasión. Y yo he hecho mi propia definición de esa palabra. Eso es amar en manera práctica. Amar en manera práctica. Demostrando compasión. Exactamente. Así que, ¿cómo tú demuestras compasión? Amando a las personas en manera práctica. Va mucho más allá de decir, yo te amo, pero yo te amo y voy a hacerlo en una manera práctica. Si tú tienes hambre, hay que darte comida. Si tienes sed, hay que darte agua. Si estás solo, hay que darte compañía. Ese tipo de cosas. Eso es lo que estoy hablando. Sí. Wow. Me voy a acordar de eso. Cuando tenga hambre te voy a llamar, José. Voy a decir, José, tengo hambre. No hay problema, hombre, no hay problema. No va a ser la primera vez que te voy a invitar a comer, así que no te preocupes. Bueno, me estoy metiendo en problemas, ¿no? Yo mismo, ¿no? Ahora, José, hablar de la compasión, ¿cuán importante, cuán central es este aspecto en la persona de Dios, según tu opinión? Bueno, mira, la persona de Dios, esto en mi vida y en mi ministerio fue inspirado por el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, nosotros vamos a la Biblia allí en Mateo 9:36 y en varias ocasiones, a través de los evangelios. Y allí es bien clarito que la Biblia dice que Jesús veía a la gente
y sentía compasión por ellos. Así que así comenzaba todo. Jesús veía a la gente, Jesús veía a la muchedumbre, Jesús veía a las multitudes y era movido, algunos lugares dicen, era movido con una compasión profunda hacia ellos. Así que con Jesús está bien claro. Con Dios, allí en la Biblia podemos ver como la Biblia habla acerca de la definición de Dios. Dios es amor. Así que Dios es amor. Esa es una definición de Dios que se hace claro. Así que la característica distintiva de Dios en la Biblia es que Dios es amor. Ok. Ahora, antes de, porque me gustaría después que volvamos a la persona de Jesús, yo creo, más, o sea, pienso que hay muchos teólogos que han hablado de esto, de que, o sea, en Jesús vemos la manifestación más clara, la revelación de Dios. Porque ¿verdad? Él fue el que caminó entre nosotros, así que no lo demostró bien, ¿no ves? Dios con nosotros. Ahora, estoy seguro que en algunos círculos cristianos, teológicos, podrían decir, bueno, Jesús mostró compasión, tenía esos sentimientos de compasión porque él era de su aspecto humano. Pero en la teología clásica cristiana, y tampoco es para entrar mucho en debates filosóficos, pero creo que es un asunto importante porque puede haber cristianos de diferentes backgrounds, ¿no? Que nos estén escuchando, mirando, que dicen, bueno, en realidad Dios en su esencia misma como Dios, no Dios hecho humano, o sea, es un Dios inmutable, no cambia, es un Dios impasible, es un término más técnico, quiere decir que no tiene sentimientos. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Será que la Biblia, o sea, qué nos presenta la Biblia acerca de Dios? No solamente en Cristo como ser humano, pero Dios mismo, ¿no? En su esencia. Bueno, ya en Primera de Juan, como te estaba diciendo, Dios es amor, es la definición de Dios. Si vamos al principio, a la creación, nos podemos dar cuenta que allí cuando estaba la tierra desordenada y vacía y Dios estaba preparándose para crear crear la tierra, allí dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y cuando se traduce esta expresión, está hablando acerca del Espíritu como revoloteando con anticipación antes de la creación de la tierra y del ser humano. Lo que quiere decir que no es alguien que está separado y lejos, es alguien que estaba ahí contento de que se iba a hacer el ser humano. Jesús, cuando viene aquí, se le llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, Dios que está viniendo aquí a pasar por nuestras luchas. Dice allí en Juan 1, dice allí que Él vino y habitó entre nosotros. En otras palabras, ese es Dios habitando entre nosotros. Nunca un Dios lejano, nunca un Dios que no le importa la raza humana, un Dios que está aquí con nosotros, para nosotros. Amén, buenísimo. Okay, ¿te parece bien así? No, me parece muy bueno. Y también pienso en agregar un texto que se me viene a la mente. Hay algunos teólogos recientemente, pienso por ejemplo en el teólogo adventista John Peckham, que ha escrito mucho acerca de Dios. Mismo del seminario, claro. Exacto, de la persona de Dios. Y justamente él hizo su tesis doctoral, una tesis de quizá unas 800 páginas, donde hizo un estudio a través de toda la Biblia justamente sobre este aspecto de la impasibilidad o pasibilidad, o sea, Dios tiene o no tiene sentimientos. Y yo creo que, claro, hay que tener, él mismo lo dice, hay que tener, digamos, no caer en el extremo, o en el extremo de la filosofía donde dice, no, Dios es un Dios inamovible, que no tiene sentimientos, o el otro extremo es decir, bueno, Dios es un ser humano que siente igual que nosotros. No sabemos exactamente, pero él hizo un estudio acerca de la Biblia, el lenguaje bíblico, y pienso en un texto en Oseas 11:8, donde dice, ¿cómo tengo de dejarte, oh Efraín? He de entregarte, oh Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma ni ponerte como a Seboim? Y entonces dice, fíjate esta expresión, mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflaman todas mis entrañas. Y él, el doctor Peckham, habla de que el lenguaje en el original, en el hebreo, es un lenguaje, o sea, muy visceral, de que sus entrañas están conmovidas hasta lo más íntimo. Entonces, y como eso es solo un ejemplo, hay muchísimo lenguaje en la Biblia. Está llena de esos tipos de ejemplos. Y estoy hablando incluso en el Antiguo Testamento, donde no es Cristo o Dios encarnado como ser humano, pero Dios en esta digamos, demostración o estas expresiones de sentimientos. Entonces él dice, bueno, si bien no lo podemos llevar al extremo, como yo decía, de que es como un ser humano, hay tanto lenguaje que no se puede ignorar, ¿no? Y yo pienso que
qué linda es esa figura de un Dios que realmente siente por nosotros, que no es un amor como una roca firme que no cambia, sino que Él se compadece, ¿no? Y está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para podernos salvar. Okay. Y para podernos amar. Ahora, una pregunta, ahora volviendo a lo que hablabas, pensemos en la persona de Jesús, porque qué mejor modelo para nosotros como seres humanos. ¿Cómo se manifiesta en el ministerio, en la vida de Jesús, este asunto de la compasión? Bueno, cuando nosotros vamos a la vida de Jesús podemos ver que Jesús, a pesar de que era un predicador, en los evangelios hay muchos más momentos en los cuales Él está con la gente y está sanando a la gente, tocando a la gente, hablando con la gente, que momentos en los cuales está predicando. Es decir, que en el ministerio de Jesús hay un ejemplo para nosotros como iglesia y como seguidores de Jesús bien claro acerca del balance que tiene que haber entre la compasión y la predicación y la proclamación. ¿Okay? Jesús es uno que se pasa proveyendo compasión y siendo compasivo con la gente. Y a la vez predica en algunas ocasiones. Y eso hace que la gente sean totalmente atraídas a Él y que la gente que no tiene compasión y la gente que se preocupa más por un mensaje que por la persona, lo odien y lo quieran matar. ¿Me entiendes? Así que eso es un tremendo ejemplo. Pero Jesús, tú lo ves, cada vez que llegan los leprosos nadie los quiere tocar, nadie los quiere ni mirar, nadie se les quiere acercar, Jesús los toca. Llega donde hay una mujer en adulterio, la quieren matar, la quieren apedrear, Jesús la perdona, sin que ella nunca haya pedido perdón. Porque todavía yo no leí donde dice que ella dijo, I'm sorry, Jesus, please forgive me. No, Él la perdona sin que ella haya ni pedido perdón. Y como es lógico, Él lo podía hacer porque él estaba a punto de morir por ella. Así que ese es el único que lo puede hacer así, pero si hay alguien que podía hacer eso, era Él. Vienen los niños y quieren hablar con Jesús o acercarse a Él, y los discípulos, no, dejen al maestro tranquilo, que el maestro está ocupado. Y Jesús dice, dejad los niños venir a mí, compasión. Y esa es la razón por la cual Jesús es amado por tanta gente y seguido por tanta gente, porque era alguien que amaba mucho a la gente. Así que no solo predicaba, sino que también amaba. Es interesante porque estás diciendo, por un lado, o sea, estás hablando digamos, el balance o la comparación, la proporción entre lo que encontramos en los evangelios en cuanto a su predicación y a sus actos de sanidad, milagros y demás, y es mucho más lo que aparece en este lado. Claro que estoy seguro, conociéndote, que eso no lo estás diciendo para minimizar la importancia de la predicación, porque eres un predicador que predica. No, ese es mi pan y mi agua vienen de predicar, pero tiene que ser bien claro que Jesús dedicó mucho más tiempo a amar a la gente que a predicar. Y eso hacía su predicación tanto más efectiva porque pasaba tiempo amando a la gente. Amén. Y a veces eso es lo que hace nuestra predicación no efectiva, el hecho que nos pasamos predicando y no dedicamos tiempo a amar a la gente. Y lo otro que quiero destacar que mencionaste, José, es una especie de contraste. Está el contraste entre el ministerio y la vida de Jesús y los líderes religiosos de su época. Y era porque al hablar de que lo querían matar, o sea, los que estaban buscando, la Biblia es clara en los evangelios, eran estos líderes religiosos, ¿no? Había, o sea, hay que tener cuidado de no generalizar. Hubo algunos que se guardaron eso, estaban inclinados a Jesús, más adelante después que Él murió y eso se manifestaron a favor de Jesús. Pero había un contraste. Sí. Y yo pienso, los evangelios están llenos de esas historias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en torno al sábado, ¿no? Cómo Jesús sanó intencionalmente a algunas personas en el sábado, porque creo, aunque no lo dice explícitamente, Él mostró que la compasión por las necesidades de las personas es mucho más importante que las tradiciones humanas en torno a cómo guardar un día. Y aún déjame ver si puedo empujar esto un poquitico más allá. A ver, cuidado que no nos caigamos. Jesús demostró, yo no tengo miedo a caer. Okay. Jesús demostró que la gente son más importantes que hasta que el mensaje. ¿Cómo puedo? Llegó un momento, un día, un sábado, están caminando, los discípulos les da hambre. Y los discípulos empiezan a agarrar unas espigas y empiezan a comer allí. Y los otros líderes religiosos, los que estaban allí siempre buscando cómo acusar, esos otros líderes religiosos vienen y dicen, pero miren, están comiendo, están arrancando espigas, están arrancando frutas el sábado. Eso no se puede hacer el sábado. Ellos estaban preocupados por el sábado. O por lo menos esa es la impresión que estaban dando. Definitivamente. Entonces Jesús le dice, bueno, les voy a decir una cosa. El sábado es el mensaje. Es el principio. Jesús le dice una cosa. Un momentito. El sábado
fue hecho para los hombres, no los hombres para el sábado. Wow. En otras palabras, el mensaje que yo les he dado, lo que les he enseñado, lo que Dios les pidió que guardaran ustedes desde el principio, eso es importante, pero eso fue creado para el beneficio de los seres humanos, no los seres humanos para el beneficio del mensaje. ¿Está siendo claro? Wow. Y es interesante porque el que está diciendo eso, de acuerdo a el Señor Pablo del Colosenses, sábado. Él dice que por él todas las cosas fueron hechas. O sea, Exacto. Él es el creador, ¿verdad? El agente creador en la creación, y Él es el dador del sábado. Entonces Señor del no estamos sábado. hablando de un ser humano solo que vino Él acá. dijo, yo soy el Señor del sábado. Así que el Señor del sábado le está diciendo a los que querían cuidar el sábado más que el Señor del sábado. Wow. ¿Ok? Les está diciendo, un momentico, el sábado fue creado para ellos, no ellos para el sábado. Wow. Ellos no están aquí para satisfacer al sábado. Wow. El sábado está aquí para bendecirlos a ellos. Wow. Así que, más allá que las tradiciones, el amor de Jesús por la gente era lo importante. Y eso es lo que hacía Jesús alguien tan especial. Wow. Bueno, nosotros, o sea, estamos hablando de la comparación, de la importancia de la compasión para acompañar la predicación, pero siento como que estás ahí predicando ya con poder, te estás poniendo, y me gusta ver tu pasión por este tema, ¿no? Sí. Yo pensaba en una cosa más y quizá antes de movernos, porque a menos que quieras alguna idea más desde la Biblia, pero también Sí, quizá... tengo una idea más de la Biblia Okay. que te quiero dar. Y después ya ir pasando más a la aplicación, algunas experiencias de cómo se vive eso hoy en el siglo XXI, ¿no? Pero pensaba en Mateo 25, en la escena de juicio final, Okay. ¿no? Fueron los que tenía ahí para ti, claro. Bueno, sí. adelante entonces. Mira, te voy a decir una cosa. La característica distintiva, y esto lo dijo Jesús, está en rojo, Okay. ¿ok? En mi Biblia y en tu Biblia. Eso quiere decir que Jesús lo dijo. Okay. Tenemos aquí a todos los teólogos que nos están viendo, que nos están escuchando. Cuando está en rojo quiere decir que Jesús lo dijo. Okay. La característica distintiva de un discípulo de Jesús es el amor que tiene por los demás, su compasión por otros. ¿Okay? Jesús lo dijo. Y ellos sabrán, allí en Juan 13, está ahí clarito, 34 y 35, y ellos sabrán que ustedes son mis discípulos si ven que tienen amor los unos por los otros. Y eso no se estaba refiriendo solamente a amar a los otros cristianos, se está refiriendo a amar a las otras personas, no importa quién sea. Como Él lo hizo. ¿Ok? Exactamente. Así que, pero también otra cosa más, la característica distintiva de los redimidos. A ver. Que ahí es donde tú me estás hablando de Mateo 25, ¿sí o no? Claro. La característica distintiva de los redimidos es que tuvieron compasión. Wow. ¿Cómo lo sé? Porque va a haber dos grupos. Uno va a estar a la derecha, el otro va a estar a la izquierda. Así que la característica distintiva no va a ser su observancia de sábado, lo cual es muy bonito, y yo lo disfruto mucho. No va a ser su lectura de la Biblia, lo cual no hay una manera de conocer más a Jesús que no sea leyendo la Biblia. Así sabemos cómo es Dios, así podemos saber. No va a ser su oración. A mí la oración es tremenda, es una manera de hablar con Dios. Es maravilloso, pero no va a decir... ¿por cuánto orasteis todos los días? ¿O por cuánto fuiste a la iglesia todos los sábados y guardasteis todos los sábados? ¿Por cuánto? Ahí dice, por tanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Wow. Y eso es lo que le voy a decir. Así que la característica distintiva de un discípulo de Jesús, característica distintiva de los redimidos, es su amor, la compasión por los demás. Amor tremendo, de una manera práctica. Tremendo, ¿no? Y todas esas cosas que estabas mencionando como ejemplos de religión que puede hacerse sin compasión, sin amor, es justamente, yo creo que en el tiempo de Jesús, no sé si hubo alguien más extremista en cuanto a lo religioso, o sea, que tenían tradiciones, y yo pienso con buenas intenciones de ser buenos seguidores de Dios, de guardar su ley de manera, o sea, tenían tantas tradiciones de cómo guardar el sábado, 600 y tantos mandamientos. Sin embargo, Jesús viene a decir, a ver, está bien, eso tiene su lugar, pero mucho más importante es el asunto de cómo demostrar a Dios con nuestra vida de compasión. Y ahí es cuando decimos, bueno, una vez que eso pasa ya el mensaje tiene mucho más fuerza cuando hablamos también, ¿no? Sí, pero mira, uno de los más rígidos, guardadores de la ley, de los más estrictos, que hasta mató gente o le aguantó la ropa a la gente que estaban matando, Pablo. ¿Ok? Exacto. Ese era Saulo de Tarso. Uno de los que ese estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para guardar el mensaje. ¿Ok? Él estaba cuidando el mensaje. Y tenemos gente que conocemos que le gusta cuidar el mensaje hasta ese punto. Ya no los matamos ya con piedras, ya no los apedreamos, pero ahora los apedreamos con las lenguas y con la manera que los tratamos. Entonces ese mismo Saulo de Tarso, convertido ya en Pablo, Pablo, él viene en 1 Corintios 13
y empieza a hablar de todo tipo de cosas y dice, tú puedes tener esto, puedes tener lo otro, puedes conocerlo todo, puedes hablar de diferentes maneras, pero si no tienes amor, Ya. De nada no sirve. eres nada. Ya. De nada sirve, no tiene valores como... No eres nada, no eres nada. Ujú. Y al final, tú sabes, él al final dice, habla de la profecía, habla de todas cosas y al final dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Wow, tremendo, ¿no? O sea, haciendo un repaso, y entonces ahora sí pasamos a la parte más de aplicaciones prácticas, quizá algún ejemplo, pero haciendo un repaso, porque claro, podríamos estar aquí literalmente meses hablando de Sí. la parte teológica, Ujú. pero estamos diciendo, en toda la Biblia, empezando desde el Antiguo Testamento, hay lenguaje claro que dice que Dios es amor, que Dios tiene sentimientos hacia la humanidad. Podemos ver en las historias del Antiguo Testamento su paciencia, siglos esperando, buscando, tratando de alcanzar incluso a los gobernadores, a Faraón, a Nabucodonosor en Babilonia, esperando, alcanzándolo, o sea, con ese mensaje. Ahora, este Dios ahora se hace ser humano y en la persona de Jesús vemos tanto en su mensaje y especialmente en su vida que el amor, la compasión es central. Y vemos, como dijiste, que él dice que los discípulos, la evidencia de ser un seguidor de él, de Jesús, es el amor. Es el amor. Y vemos que los que finalmente en el juicio final van a estar del lado correcto son los que evidencian dando de comer, visitando a las personas en la Porque cárcel. me vestiste, me visitaste, Me diste agua, ¿verdad? Y ahora vemos que otro ejemplo que diste, Pablo, el teólogo quizás más importante que tenemos en la Biblia, que escribió tanto, él dice, o sea, sin amor no somos nada. Y que lo logró entender. Exacto. Porque él era uno que se pasaba protegiendo el mensaje de una manera bien celosa. Y terminó diciendo, todas esas cosas están, pero lo más importante es esto. Amén. Ahora, Okay. aplicación Okay. en la vida práctica. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué significa eso para nosotros? Mira, como pastor de iglesia, líder de evangelismo de la iglesia en Norteamérica, me he dado cuenta que tenemos mucho que aprender de Jesús. Okay. Mira, déjame mencionarte algo aquí, una cita de un rabino, Abraham Joshua Heschel. La voy a ver cómo la puedo traducir aquí, pero dice que tenemos la tendencia a echarle la culpa a la ciencia secular y a la filosofía antirreligiosa por el eclipse de la religión en los tiempos modernos. Pero él dice, pero sería más honesto echarle la culpa por las derrotas de la religión, pero sería más honesto echarle la culpa a la religión por sus propias derrotas. Y dice, la religión declinó no porque fue refutada o porque se convirtió en algo irrelevante, insípido, opresivo, pero cuando la fe es completamente reemplazada por un credo, cuando la adoración es reemplazada por disciplina, cuando el amor es reemplazado por hábito, cuando la crisis de hoy es ignorada por el esplendor del pasado, cuando la fe se convierte en un heirloom, ¿cómo se dice un heirloom? Una reliquia del pasado, en vez de una fuente viviente. Cuando la religión habla solamente en el nombre de la autoridad, en vez de con la voz de compasión, la religión se convierte, su mensaje se convierte en algo sin significado. Wow. Y ahí es donde yo me acuerdo, tremenda cita, ¿no? Me acuerdo una vez escuché esta frase que decía, si tu teología no se convierte en tu biografía, es inútil. Es decir, y no estaba hablando en contra de la teología, sino diciendo, a menos que se convierta en algo tangible en la vida, ¿no? Sí. Y yo diría, si tu teología no es práctica, es decir, si tu teología no es práctica, lo que tú escuchas el sábado, lo que tú predicas el sábado, no bendice a alguien el martes, el lunes, miércoles, jueves, en la calle, en tu vecindario, en tu familia, entonces es useless, es sin uso. ¿Okay? Yo sé que estoy hablando con un teólogo que te estoy dando un poco fuerte aquí, pero yo pienso que estás de acuerdo. Una teología práctica 100%. Y aplicada regularmente en mi vida. Correcto. Ahora, tal vez un ejemplo. Dame algún ejemplo tangible, real, donde has visto este asunto de la compasión, ya sea en un individuo o en grupos, o quizá con jóvenes, o tal vez en alguna iglesia donde esto se ha hecho realidad, y historias lindas, digamos, donde has visto esto en práctica. Bueno, he visto mucho. He visto mucho a través de los años, pero me he dado cuenta, y como director de jóvenes por años en conferencia y unión, me di cuenta
que la compasión era una de las cosas más lindas que hay es una de las cosas más lindas que hay para mover a los seres humanos a la acción. Uh-huh. ¿Ok? Y para bendecir a otras personas. ¿Ok? Uh-huh. Pero déjame decirte, por ejemplo, en Nueva York, Uh-huh. hace unos años atrás, me recuerdo que cuando comenzamos a hablar queríamos hacer algo. Uh-huh. Queríamos hacer algo. Y la Iglesia Mundial estaba planeando un evangelismo grande en la ciudad de Nueva York. Y nos dijeron a los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos dimos cuenta que ya el área de la predicación estaba súper cubierta. Aquí íbamos a tener todo tipo de evangelistas que iban a venir de todas partes Uh-huh. del mundo a predicar en Nueva York. Pero nos dimos cuenta que había un área del ministerio de Jesús que no estaba siendo cuidada. Y dijimos, ¿qué pasa? Aquí, la compasión. Y lo interesante fue que en Nueva York, en el año, a final del 2012, pasa un huracán, se llamaba Sandy, una super tormenta que acabó con la ciudad de Nueva York. Wow. ¿Ok? Y enseguida nos pusimos a hablar con los jóvenes, con los directores de jóvenes, con los compañeros, y todo el mundo, la respuesta era bien común. Nosotros no tenemos que ir allá a hablar, nosotros tenemos que ir allá a bendecir a la gente, tenemos que ir allá a ayudar a la gente. Y así fue como comenzó a surgir un movimiento de compasión que eventualmente terminó convirtiéndose en un movimiento no solamente de la Unión, sino y no solamente de Norteamérica, pero fue más allá, hasta muchos lugares del mundo. Y así que comenzamos a decir, ¿cuáles son las necesidades? Y comenzamos a preguntar, ¿cuáles son las necesidades? Y comenzamos a hacer viajes a Nueva York. Las iglesias comenzaron a servir a las comunidades y mirando qué era lo que hacía falta, qué era lo que hacía falta. Y te voy a decir una cosa, eso fue de bendición para la gente, pero fue de bendición para nosotros también. Eso estaba Porque pensando. cuando uno practica la compasión bendice a otros, pero te bendice a ti. Casi más que lo que bendice a los demás. Increíble. Así que no solamente es algo que es que ayuda a los otros, te ayuda a ti también. Wow. ¿Okay? O sea que ustedes, por lo que estoy escuchando, José. Entonces, comida, ropa, muebles, limpiando los lugares donde había quedado la arena del mar, había cubierto las casas, todo ese tipo de cosas. Y no fue algo que pasó por un tiempito, es algo que todavía está pasando el día de hoy, que todavía la gente sigue diciendo, nosotros somos acerca de la compasión. Nosotros, cuando llegó, por ejemplo, el tiempo del maratón de Nueva York, hasta el día de hoy, el grupo de jóvenes adventistas es uno de los grupos más grandes. Está United Airlines y los ponen allí como la gente y entre ese grupo de personas que están bien involucrados y compañías y organizaciones, ahí está la Iglesia Adventista, los jóvenes de la Iglesia Adventista. Porque nos hemos dado cuenta que compasión en medio de una tragedia es ayudar con necesidades inmediatas y emergencias. Compasión en un maratón es ayudar a la gente que está corriendo con agua y con fluidos y tapándolos cuando tienen frío y ayudándolos si tienen que parar. Así que hay diferentes maneras de hacer compasión, pero siempre de bendición. Y una cosa, Gerardo, que te quiero decir es, porque a veces la gente pregunta, ¿y por qué compasión? Entonces, hay varias razones por las cuales se hace compasión. A lo mejor la puedo compartir contigo. Okay. Pero yo diría que la primera razón por la cual debemos hacer compasión es porque es the right thing to do, es lo correcto. Es lo que Jesús haría. Exacto. Y quiero que quede claro que no lo hacemos para que se bauticen. Porque a veces, como adventistas y como líderes de evangelismo, tenemos la impresión o la idea de que vamos a hacer algo para que la gente se bautice, para que la gente venga aquí. Nosotros le damos comida al hambriento porque tiene hambre, no para que se bautice. Y se acabó. No strings attached. No hay, ¿ok? Le damos comida al hambriento porque tiene hambre. ¿Ok? Jesús lo hacía. No toda la gente que Jesús le dio comida, se bautizaron. O lo siguieron o nada. Exacto. Pero Jesús le dio comida igual. Así que, número uno, compasión se hace porque es lo correcto para hacer. ¿Okay? Número dos, compasión se hace porque transforma a los individuos y a las comunidades. Nosotros podemos ver en la Biblia que cada vez que Jesús llegaba a un lugar, la gente era transformada. Entonces, como iglesia, siempre hacemos énfasis en nuestro pasado. Tenemos un pasado con pioneros y con historias y un pasado de fe y de luchas y de sacrificio. Un pasado que es algo de admirar. Entonces tenemos un futuro, la segunda venida de Cristo. Un futuro que es algo a esperar.
Pero a veces lo que nos falta como iglesia es qué está pasando ahora en el presente. Y esa es una de las razones por las cuales nuestras nuevas generaciones a veces se nos van, porque no sienten la relevancia en la iglesia. Entonces Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, que tocaba un lugar, la gente mejoraba. ¿Por qué nosotros como iglesia, cada vez que tocamos un lugar, la gente no puede mejorar también? ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener la esperanza de un futuro, la bendición de un pasado, pero tenemos que tener la relevancia de un presente, que es un presente que ama a la gente. Wow. ¿Ok? Muy poderoso. Así que número 1, porque es lo correcto hacer, es lo que Jesús haría. Número 2, porque transforma individuos y comunidades. Número 3, porque, y este número 3 es un poquitico selfish, es egoísta. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos compasión, eso nos bendice a nosotros. Y mantiene a nuestros jóvenes en la iglesia. Y les da un sentido de relevancia, que es lo que ha faltado por mucho tiempo en la iglesia. Una iglesia que predica y habla acerca del pasado y habla acerca del futuro, pero está inmovilizada en el presente, es una iglesia que se nos va a morir. ¿Ok? Entonces eso no solamente bendice a la gente afuera, pero bendice a la gente adentro. Número 4, porque con la compasión nos ayuda a ser amigos y gana la confianza de la gente que son bendecidos por nosotros regularmente. ¿Ok? Y por eso es que siempre cuando hablamos de compasión decimos, por favor, no, que esto no sea una cosa de una vez al año. Que sea algo que es sostenido. Un estilo de vida. Sostenido. En otras palabras, sigue yendo a la gente en necesidad, sigue yendo a ellos, que ellos puedan ver. Si te ven una vez al año, nunca vas a ganar su confianza. Si te ven una vez al año, van a decir, un ejemplo rapidito. Estábamos en un parque haciendo un día de compasión allá en Nueva York, pero esto no es la ciudad de Nueva York, es el estado de Nueva York, cerca de la ciudad de Albany, que es la capital del estado. Y estamos allí y un homeless, ¿cómo se dice homeless? Sí, alguien que vive en la calle. Alguien que vive en la calle se nos acerca y me dice, tienen un agua que no es para mí, pero es para mi compañero que está acostado allí en aquel banco en el parque. Ya se nos habían acabado las aguas, así que yo le di la mía, que todavía no la había usado. Y entonces me preguntó, ¿ustedes son cristianos? Y le dije, sí, somos adventistas. Y si yo lo sabía, y aquí nadie los quiere a ustedes. Esto es una persona que vive en la calle, ahí en el parque, que le acabo de dar un agua diciendo, aquí nadie los quiere a ustedes. Y eso me dio tristeza, me dolió. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, porque ustedes nada más vienen una vez al año. Y nosotros estamos aquí siempre. Tremendo, ¿no? Qué mensaje, ¿eh? ¿No ves? Yendo una vez al año no puedes hacer amigos. Yendo una vez al año nunca te van a confiar. Hacer un evento de compasión una vez al año para estar satisfechos nosotros que ya hicimos nuestro evento de compasión, eso nos hace más daño que bien. Porque la gente se da cuenta que nosotros nada más estamos tratando de satisfacer nuestra necesidad de hacer algo bueno, que no estamos preocupados por ello. Exacto, acallar nuestra conciencia, digamos. Exactamente. Wow. Así que tenemos que hacerlo de una manera seguida y una manera sostenible, ¿ok? Y nos ayuda a ser amigos. Y una cosa bien interesante es que una vez que nosotros hacemos amigos y que la gente se da cuenta que nosotros los amamos y que estamos preocupados por ellos, ellos mismos van a preguntar y van a decir, oye, ¿por qué ustedes hacen eso? Y nos van a decir, ¿y no podemos pasar un poquito más de tiempo con ustedes? Wow, estoy pensando que, y ahora, bueno, tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos ha ido, pero volviendo a cuando hablabas de esa experiencia en New York y cuando venía esa campaña evangelística, podríamos decir que ustedes con los líderes de jóvenes decidieron no dar un sermón, sino ser el sermón. Ser el sermón. Y yo creo que eso es algo que... Ahí también surgió ese movimiento de Global Youth Day y esas cosas. Ahí mismo surgió. Que no vayas a la iglesia, sea la iglesia. Exacto. No quiere decir que no hay que ir. Exacto. Pero nosotros somos la iglesia. Donde quiera que tú estás, donde quiera que yo estoy, somos la iglesia. Wow. José, para cerrar. Pero sí, oye, ¿ya? Un momentico antes de cerrar. Quiero hacer esto claro, porque esto creo que es muy importante. Porque la gente dice, entonces la compasión es un sustituto de la proclamación. Y no. No, claro que no. No. Bueno, lo vemos en Jesús mismo, ¿no? Y lo vemos en lo que hemos estado haciendo. La proclamación sin compasión es spam. Es como lo dijo Pablo, ¿cómo es que? Sí, como un címbalo que retiñe. Exacto. Así que, pero cuando tú tienes compasión y la gente se hacen tus amigos, de pronto la gente quiere hang out, quieren estar contigo. Tú lo invitas a la iglesia y es la mejor manera de invitar a la iglesia a alguien que tú has bendecido y la gente quiere estar contigo. Aquí en Norteamérica,
nuestros budgets de evangelismo, nuestros presupuestos de evangelismo se van casi todos, en su mayoría, al correo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir por eso? Pagamos al correo para que reparta miles de millones de tratados, de flyers, ¿cómo se dice flyers? Folletos. Los folletos para invitar a la gente a nuestras campañas de evangelismo. Y muy poquita gente viene como resultado de eso. Cuando nosotros amamos a nuestras comunidades, y amamos a la gente en la calle, y nosotros se supone que nosotros nos convirtamos en esos tratados vivientes, en esos folletos vivientes. El correo no tiene que estar haciendo el trabajo de un discípulo de Jesús. ¿Me estoy haciendo claro? Porque el discípulo de Jesús tiene amigos a quien invitar sin tener que usar el correo para mandarle una... Y no estoy hablando de que no se puede hacer eso también, pero no podemos depender solo de eso. Exacto. Bueno, Pablo dijo no es tan efectivo. Pablo dijo que somos cartas abiertas. Cartas ¿no? abiertas, ¿ok? Y vivientes. Así que la compasión hace de la proclamación algo mucho más efectivo. Wow, tremendo, ¿no? José, ahora sí. Vamos al cierre. Se acabó. No, vamos al cierre, pero también quizá es la parte, una de lo más importante, y es si tuvieras que hacer una invitación, una apelación. Hay personas que nos están mirando, que nos están escuchando. ¿Cuál es esa invitación en torno a esto que estamos hablando? Comienza con tu familia, comienza con tus vecinos, comienza con tus compañeros de trabajo. No quieras que ellos confíen en Jesús primero. Ellos no van a confiar nunca en Jesús si no pueden llegar a confiar en ti. Así que ámalos, trátalos con compasión. Una vez que ellos confíen en ti, entonces va a ser mucho más fácil invitarlos a conocer a tu amigo Jesús. Y quizá la mejor ¿quién manera quiere ser de que amigo? lo conozcan, ¿no? Sí. ¿Quién quiere ser amigo de alguien que no te trata bien, que no te ama, que no le importa? Así que confía, primero comienza buscando que ellos te confíen a ti. Después, preséntale a tu amigo Jesús para que tú veas. Y déjame concluir con esto. Después cuando comenzó la pandemia, nosotros no teníamos animalitos en la casa, nunca habíamos tenido perritos. Los hijos de nosotros siempre pidiendo, papi, mami, un perro. Finalmente, durante la pandemia, compramos un perrito. Pensábamos que era un perrito. 8 semanas, chiquitito, un pastor alemán blanco. En unos meses se convirtió en un perro de 110 libras, enorme, gigante, ¿ok? Después los niños dijeron, papi, mami, que no es bueno que el perro esté solo. Están siendo bien teólogos, tú sabes. Entonces, saliendo ahí, ¿sabes? Entonces buscamos una perrita, Hero y Havana. Héroe y Havana son el nombre de los dos perritos. Entonces, de pronto nos fuimos obligados a hacer algo que no habíamos hecho en muchos años, que era caminar por el vecindario. Porque los perros hay que sacarlos a caminar. Yo sé de eso. Si no, se vuelven locos adentro de la casa. Y al comenzar a salir, comenzamos a conocer a todos nuestros vecinos. Habíamos vivido tiempo en nuestro vecindario y no conocíamos a todos nuestros vecinos. Y todos casi tienen sus perritos. Así que comenzó una amistad lindísima con todos nuestros vecinos. Hay un vecino que se llama Daryl. ¿Okay? Afroamericano, un hombre alto, jubilado ya. Hablamos de todo. ¿Okay? Pero una de las cosas que no habíamos hablado era de Jesús. Finalmente, a veces comenzamos y hablamos un poquitico de Jesús. Él sabe que tanto yo como mi esposa somos pastores. El otro día, Daryl le pregunta a mi esposa, él sabe que mi esposa está plantando una iglesia en Washington, D.C. Le pregunta, ¿cómo está tu nueva iglesia? Y mi esposa le dijo, está marchando muy bien, tenemos gente que está llegando, cerca de 100 personas están llegando. A pesar de que estamos saliendo de la pandemia, ha habido mucho ánimo. Y Daryl dice, ¿sabes qué? Que yo quiero ir a tu iglesia uno de estos días. No hubo ni que invitarlo. Wow. Daryl se está invitando solo. ¿Por qué? Porque se siente cómodo con sus vecinos. Así que comienza con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Ámalos y trátalos con una compasión de una manera tan especial que ellos quieran estar contigo. Daryl y la mayoría de nuestros vecinos, yo no sé si es que están vigilando o qué, pero cuando nosotros estamos saliendo, mi esposa y yo y los niños, con los perros para caminar, empiezan a salir todos para saludar y para hablar. Y todos quieren hablar. Así que ya cuando salimos, sabemos que no estamos saliendo por 10 o 15 minutos, que esa salida nos va a tomar como 1 hora. Pero nos hemos dado cuenta que la gente tiene necesidad de tener amigos que los traten con cariño y que los traten bien.
Y me pregunto qué pasaría si cada miembro de la iglesia adventista, cuando ve las multitudes, cuando ve a uno, cuando ve a dos, cuando ve a los vecinos, los compañeros de trabajo, los familiares, se harían como hace Jesús, que dice que Jesús era movido con una compasión profunda por ellos. Amén. En vez de criticarlos, maltratarlos, apuntar dedos, amarlos. Amén. Yo pienso que sería la iglesia una iglesia muy diferente. Amén. Yo me pensaba mientras te escuchaba, si Jesús tuviera una agenda telefónica, eso que ya ni se estila, porque ahora están todos en los teléfonos, ¿no? Ajá. Y cuando hay necesidad y él la ve, ¿no? Desde arriba, dice, ¿a quién puedo llamar? Es que el primer nombre, una necesidad en mi comunidad, dijera, ahí está Gerardo, yo sé que lo puedo llamar para ir a suplir esa necesidad. José, el tiempo se nos ha ido, pero gracias por hablar de este tema tan importante, y Dios nos ayude a que en nuestra vida este asunto de la compasión sea más que un concepto, sea una realidad que manifieste el amor de Dios a todos nosotros. José, muchas gracias. Bendiciones.